Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual, y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? Desde un rincón cálido de México, donde la noche se estira como un gato perezoso. Desde Argentina, arropado entre mantas y pensamientos que no se callan. O quizás desde España, donde el silencio tiene acento y las madrugadas no tienen prisa. Aquí no hay relojes ni coordenadas, solo voces que cruzan la niebla. Y tú, al llegar, ya formas parte de este pacto. Esta noche no te prometo descanso. Te prometo, más bien, un paseo lento y empedrado por los bordes más rotos de una ciudad brillante, París. Pero no el París de los perfumes caros, ni de los poetas que bebían vino tinto en cafés literarios. Esta vez, vamos más abajo, donde los muros están manchados de sudor y la seda se alquila por minutos, porque esta noche hablaremos de las mujeres que habitaban el margen más visible y a la vez más silenciado del siglo XIX, las prostitutas de París. Y no me refiero a las cortesanas famosas que inspiraban pinturas y novelas, me refiero a las otras, a las que caminaban por la Rue Saint-Denis cuando el gas apenas iluminaba, a las que se frotaban los brazos para espantar el frío mientras fingían deseo, a las que no tenían nombre, pero sí tarifa. En la Francia del siglo XIX, el cuerpo de una mujer pobre podía ser un cuarto de alquiler, una tabla de salvación, un mal necesario o una vergüenza legalizada. La prostitución era tolerada, reglamentada, observada, pero nunca protegida. Los burdeles, o maisons de tolérance, como les gustaba llamarlos a los burgueses que los visitaban y luego los condenaban en público, eran verdaderas instituciones, legalmente registrados, con una madama al mando y una libreta de salud que debía presentarse cada semana, como si el cuerpo femenino fuese una fábrica de placer controlada por el Estado, un placer que debía existir, pero sin ruido. En cambio, las mujeres que ejercían fuera de estos establecimientos eran llamadas clandestinas, eran perseguidas, multadas, arrestadas, pero seguían apareciendo, porque la miseria empuja, y los cuerpos hambrientos no tienen tiempo para la moral. Los médicos de la época hablaban de ellas con voz científica, como si sus cuerpos fuesen mapas de infección, trampas de deseo, peligros sanitarios. Las llamaban vehículos de sífilis, portadoras de decadencia, pero nunca, jamás, las llamaban por su nombre. Y sin embargo, allí estaban. Sobrevivían entre la penumbra de los bulevares y el humo de las tabernas baratas. Algunas aprendían a leer para defenderse. Otras simplemente desaparecían sin dejar rastro. Esta historia no será cómoda, pero será necesaria, porque hablar de estas mujeres es hablar de una ciudad que brillaba hacia arriba mientras sangraba por abajo. Es hablar de cuerpos que resistían noche tras noche a la espera de una moneda, una tregua o un milagro. Es también una forma de insomnio histórico. Así que ponte cómodo, toma aire y prepárate para caminar por las aceras húmedas de un París que ya no existe, pero que aún respira entre las sombras de cada esquina. Esta es la historia de las mujeres invisibles, las que se alquilaban pero nunca se vendieron del todo. Porque incluso en medio del polvo, la dignidad encontraba maneras de no morir. Cuando la madrugada todavía no ha roto el velo oscuro sobre los techos de París, la ciudad respira húmeda y pesada. La niebla se eleva de la Seine como aliento de un gigante dormido, se cuela por los callejones, moja las piedras y hace que los faroles de gas titilen con vacilación. Una prostituta abre los ojos en una habitación fría de pensión barata, cerca de la Rue Saint-Denis. Sus sábanas son crujientes, de lino usado, suenan cuando se levanta. El frío se mete en los huesos, en las articulaciones que ya duelen, en la nuca recién humedecida por el sudor de sueños interrumpidos. Se viste lentamente.
La falda larga que arrastra en el suelo, la blusa que debe ajustarse con cuidado para no mostrar demasiado, pero sí lo justo para que algunos hombres la miren, con deseo o con descaro, mucho antes de que el día haya aclarado del todo. París no amanece igual para todos. Para ella, amanecer significa tener que elegir. ¿Saldrás hoy al muro húmedo de la calle a esperar la moneda o te quedarás en la sombra del burdel? Cada camino tiene precio. Cada decisión tiene olor a vergüenza. Sale al pasillo. Pisos de madera gastada que crujen bajo sus pasos, olor a orina, a café frío, a leña apagada. Escucha el murmurar del agua de la cisterna del edificio, el goteo constante de una tubería rota. Se peina con un peine de metal cada mañana, tirando de mechones que se engarzan. Muchos se rompen. Se mira al pequeño espejo empañado, la piel apagada, los ojos hinchados, los labios partidos por el frío y por los besos robados la noche anterior. El hambre acompaña los primeros rayos de día. Pan rancio comprado en una boulangerie de barrio, un poco de café aguado si hay suerte. También puede olerse el humo de las chimeneas. La bruma se levanta de las alcantarillas callejeras. Su estómago vacila. El pulso late fuerte en la garganta, anticipando las conversaciones que vendrán. Los ruegos de algunos clientes, los insultos de otros, la indiferencia de muchos. En ese silencio que precede al bullicio, París parece cruel, despiadada, indiferente al dolor oculto. Fuera las calles empiezan a llenarse de carruajes, de comerciantes que cargan cestas, de niños con lazos en el cabello y zapatos nuevos que chapotean en los charcos. Los cafés se abren uno a uno. Puertas de cremallera metálica, mesas de hierro forjado, olor a chocolate caliente, pan tostado. Los burdeles oficiales, las maisons de tolérance, permanecen cerrados a esta hora. Sus portones están cerrados, las ventanas oscurecidas, veladas. En los bordes de la ciudad los insoumises, las clandestinas, ya están en las esquinas flotando como sombras, voceando sílabas suaves, llamando sin llamar, aguardando la mirada, esperando la moneda. Ella sabe que el reglamentarismo late sobre su espalda como cadena. Desde 1804, con la legalización bajo Napoleón de las Maisons de Tolérance, la ciudad tiene normas. La policía, la salud pública, los inspectores que exigen registro, libretas sanitarias obligatorias. Hay quienes llaman a esas leyes protección. Ella sabe que son cuerda floja entre dignidad y vigilancia. Debe pasar revisaciones médicas, debe reportarse, capear miradas de repudio, aceptar condiciones que otros crean regularidad, pero son humillación. Porque pagar un médico para que revise su cuerpo es también admitir que el cuerpo es propiedad pública, que su sangre, su sudor, su olor deben sometidos al ojo del Estado. En la habitación del burdel oficial, la luz del gas entra por una ventana de vidrio opaco. Los vidrios gruesos deforman las siluetas. Adentro, muebles de terciopelo desteñido, espejos empañados, morfología borrosa. La cama, colchón apenas mullido, huele a humedad, a aceites baratos, a cera antigua. Hay cuencos de agua para lavarse, jabón grosellero, pero muchas veces el agua no está caliente, o llega tarde, o el jabón huele a químicos baratos. El frío de las paredes, la madera chirriante bajo los pies desnudos, el eco de pasos pesados del empleado que trae ropa sucia, que quita las sábanas manchadas, que barre el suelo para que el olor no se note demasiado. El cliente llega a la hora que paga mejor. Al caer la tarde, cuando las luces de gas comienzan a parpadear sobre los adoquines mojados. Él entra con abrigo largo, sombrero, guantes. Huele a perfume caro, a tabaco, a bourbon o coñac. Ella lo espera desde un sillón detrás de una cortina, la falda recogida, los cabellos sueltos apenas lo suficiente. Hay un silencio previo mientras él observa. Hay expectación y vértigo. Ella sabe lo que vendrá. La conversación breve, el tacto frío de los dedos,
la promesa de dinero, la transacción que siempre tiene aroma a algo que se da, pero también que se pierde. A veces le dan monedas, otras promesas de retornos que no cumplen. Siempre entrega algo más que el cuerpo. Entrega su voz, sus sueños, sus humillaciones calladas. La higiene es ritual y agonía. Debía lavarse más de lo que sus fuerzas lo permitían, porque las autoridades lo exigían. Enfrentaba inspecciones médicas frecuentes, que consideraba más humillantes que muchos actos con clientes. En muchos bordeles oficiales, la ley pedía tarjeta sanitaria, registros semanales o quincenales, que mostraran que no tenía enfermedades contagiosas. Pero esos exámenes eran hechos en condiciones terribles: salas frías, instrumentos poco limpios, manos de médicos que parecían más curiosas que compasivas. El miedo al resultado era palpable. Una enfermedad diagnosticada podía significar cuarentena, exclusión, acusaciones morales, burlas permanentes. Y muchas mujeres evitaban los bordeles oficiales por eso. Preferían el riesgo de la clandestinidad, aunque implicase peligro, explotación, castigo policial. Al caer la tarde, algunas calles del cuartier latino de Belleville empezaban a replegar sus sombras. Las prostitutas con mejores clientes, las que trabajaban en bordeles de lujo, podían permitirse un poco más. Telas más limpias, perfumes más notorios, invitaciones a salones privados, clientes que exigían conversación, que deseaban ser vistos. Pero lo que se ve en el lujo es vidrio fino, espejos dorados, camas de terciopelo, pero también máscaras. Ella aprende a fingir sonrisa, a ocultar que el corazón tiembla, que el vientre hace años pide tregua, que los días sin sol la han marcado. La soledad es compañera constante. Después de la transacción, del pago, del silencio obligado, ella vuelve a la habitación vacía. Escucha el latido de su pulso. Espera si llegara otro cliente. Se acuesta con la piel marcada por olores mezclados: perfume, sudor ajeno, champán barato, saliva. La almohada sabe a lágrimas contenidas. Los ruidos de la ciudad se cuelan. Carrozas pasando, pasos de calzado elegante, risas de gente cenando con manteles blancos, el estrépito de carruajes de lujo. Esa disonancia duele. Saber que del otro lado del río Sena hay candelabros y salones que la ignoran. Muchas veces no duerme. Demasiado pendiente al sonido de la cerradura, al escándalo en la calle, al golpe de la puerta de la policía. Sabe que la clandestinidad es perseguida. Inspector de policía furtivo, multas, encerrona, juicio moral público. Sabe que su vida puede cambiar de golpe si un alcalde decide limpiar la ciudad, si un brote de sífilis provoca que clausuren los burdeles, si la burguesía presiona por orden moral. En ese riesgo vive cada noche, la posibilidad de que lo que hizo anoche traiga consecuencias hoy. Pero también hay momentos fugaces de colaboración. Amigas que comparten un plato de sopa, que cuidan las heridas, que anticipan la llegada del cliente, que ocultan monedas, que leen lo poco que pueden, que se ríen si alguien cuenta chiste obscuro, que lloran juntas ante la luna gris. Esa camaradería tiene sabor agrio. Es sostén improvisado, medida de humanidad contra el olvido. El día le quita lo poco que la noche le dio. El sol quema el polvo de las calles, revela la pobreza de las fachadas, muestra los remiendos de su vestido, rasga su máscara de seducción. Se recoge el cabello, guarda la falda larga, cierra las puertas tras de sí, camina de vuelta al burdel o a su esquina habitual. Su espalda cruje, sus pasos pesan. Cada moneda en el bolsillo tiene su sombra. Camina con cuidado para no ser vista demasiado, para no provocar murmuraciones, para no quedar marcada por la mirada vergonzosa de los ciudadanos respetables. Cuando llega la noche nuevamente, ya sabe lo que espera: la puerta del cliente, el roce breve, la moneda fría, el olvido rápido, las risas apagadas, el cansancio profundo. Y aún así vuelve, porque esta era su vida, porque cada noche era también promesa de sustento, de refugio,
de ser vista aunque fuera como objeto, de existir aunque fuera bajo eclipse. Aunque parezca mentira, la historia no acaba ahí. Cuando el sol ya pinta de dorado los tejados mansardas de París, la ciudad abre sus puertas al bullicio oficial, carteristas que salen, carruajes que rechinan, pañuelos blancos y sombreros altos que saludan el día. Pero para muchas mujeres que ejercen la prostitución, el amanecer significa otra cosa. No solo la continuidad de la miseria, sino también la entrada obligada bajo el ojo del reglamento, de la ley, del inspector de salud, del policía de moral. Desde los primeros años del siglo XIX, tras la Revolución Francesa y bajo el consulado, el Estado decide que la prostitución no va a ser erradicada, sino regulada. Se impone un sistema llamado regulacionismo, tolerancia oficial, inspección médica, registro de mujeres legalizadas, casas cerradas autorizadas, Masons Closes, sometidas a reglas estrictas. Esta regulación pretende controlar aquello que no puede suprimir. Se piensa que con ella se protegerá a la salud pública, se mantendrá el orden moral, se prevendrá la expansión de enfermedades venéreas que la medicina apenas comienza a comprender. Y esas mujeres, oficialmente reconocidas, deben presentar libretas sanitarias, acudir a exámenes médicos, pagar tasas, cumplir horarios, tolerar vigilancia. Ir al hospital para una revisión médica no es un acto voluntario para muchas. Es obligación, requisito para no ser arrestadas. Si se detectan signos de enfermedad venérea, sífilis, gonorrea, pueden ser confinadas en hospitales-prisión como Saint-Lazare, donde la privacidad se disuelve, donde otras enfermedades se mezclan con la vergüenza, donde el castigo también se viste de medicina. Muchas mujeres huían de estos controles, denunciaban que los médicos eran bruscos, que los tratamientos eran dolorosos, que la información que recibían no era clara, curas que ardían, tintes que quemaban, ungüentos que manchaban. Las Maisons Closes tienen licencias legales, pero nunca total autonomía. Están supervisadas por la policía, por inspectores municipales. Deben cumplir normas de higiene, agua caliente si es posible, ventilación, limpieza mínima, aunque muchas veces esas condiciones no se cumplen fuertemente. Las administraciones recaudan impuestos de estas casas, autorizan su funcionamiento bajo ciertos códigos de trato, de conducta pública, pero recelan cualquier escándalo que pueda manchar la imagen de París. La prostitución reglamentada es para ellos un mal necesario, algo que debe estar visible, pero no demasiado ruidoso. La ley también impone condiciones sobre dónde, cuándo y con quién. Algunas zonas de la ciudad son toleradas como espacios donde las prostitutas pueden circular, encontrarse con clientes. Otras zonas están prohibidas, patrulladas, reguladas de modo estricto. Las mujeres que ejercen en la calle, las clandestinas, viven bajo constante amenaza de ser arrestadas por hoyo público, por escándalo, por indecencia, por no tener su libreta sanitaria válida. Si el cliente paga mal, se retira, se va. Si él exige un contacto riesgoso, ella puede ser denunciada. Si la policía decide hacer redadas, muchas terminan esposadas, humilladas, forzadas a pasar por revisiones de salud en situaciones degradantes, sin protección legal ni respeto. El policía de la Prefectura de Policía de París tiene un ojo largo. Observa las fachadas, las luces rojas, los carteles de anuncios discreto, las mujeres que se inclinan en puertas, las que caminan por aceras sombrías al caer la noche. Hay inspectores morales y sanitarios. Hay una tensión constante entre lo que la ley permite y lo que la sociedad reclama. Los burgueses exigen que la calle se limpie, que no haya escándalo visible, que los olores no se filtren, que los cuerpos desnudos no se vean, mientras compran en secreto los servicios de esas mismas mujeres, algunas en bordeles de lujo, otras en cuartos sollados. Esa hipocresía se respira como humedad en las paredes de París. Existen estudios de salud pública de la época,
como los de Alexandre Parent du Châtelet, que documentan brotes de sífilis, de enfermedades venéreas, de infecciones de úlceras. Esos estudios se usaban para alarmar a la población, para pedir endurecimiento de leyes, para decir que la prostitución debía ser contenida por razones sanitarias, pero no necesariamente abolida. Se creaba una narrativa. La prostituta es vehículo de enfermedad, peligro para la familia, para la moral, para la pureza de la nación. Pero al mismo tiempo, esa narrativa era contradictoria, pues el Estado mismo fomentaba, o al menos toleraba, las maisons closes para controlar el problema, para que los cuerpos no estuvieran completamente en la calle, para que el dolor no se hiciera escandaloso. La regulación legal traía también tarifas detalladas, multas, requisitos burocráticos, obtener libreta sanitaria, pagar licencia, registro policial. Si una mujer no se registraba, podía ser arrestada. Si no se pagaba la inspección médica, si se detectaban enfermedades y no se presentaba a revisión, las sanciones variaban, desde multas, desde obligaciones de arresto administrativo hasta clausura de boutique de encuentros sexuales. A veces la ley pedía vestir de manera moderada, no provocar escándalo, no vestir de rojo, no usar joyas brillantes al caer la noche, no hablar alto en la calle, no asociarse con prostitutas de mala reputación. Esas reglas morales se mezclaban con las sanitarias, con el control de la policía. La vigilancia legal se convierte en vigilancia del cuerpo, del deseo, de la marginalidad. La mujer debe pensar cada gesto. ¿Llevaré sombrero grande o discreto? ¿Caminaré demasiado sugerente? ¿Qué dirección tomaré para no cruzar patrullas? ¿Qué sonrisa permitiré ante el cliente para no ser acusada de provocación pública? Vive en la sombra de la ley, no fuera de ella, pero nunca completamente segura de que la ley la proteja. Porque la protección siempre está para la salud pública, para el orden visual de la ciudad, para los que tienen poder. Y también hay inspecciones imprevistas. Policías que vienen en carruajes separados, que se disfrazan de clientes, que hacen redadas nocturnas, que detienen mujeres sin entregar avisos, que exigen documentos que muchas no tienen, que retienen libretas sanitarias, que las llevan al hospital prisión, que las aíslan si están enfermas, aunque no sea culpa suya. Esa amenaza permanente obliga a vivir con miedo, miedo a perder libertad, a enfermar sin cura, a ser abandonada. Las contradicciones legales son muchas. La ley exige pureza, pero tolera lo impuro, tolera la prostitución bajo techo, pero reprime la moral doméstica, cobra impuestos de quienes practican, pero no les ofrece justicia real, regula enfermedades, pero no siempre ofrece buenos tratamientos, mantén el orden, pero olvida la humanidad. En las noches de París, muchas prostitutas llegaban con marca de reglamento, libreta rasgada, carta de inspección médica vencida, multa en el bolsillo, temor en el pensamiento. Algunas mujeres preferían trabajar clandestinamente para evitar ese ojo vigilante. Clandestinamente, sin registro, sin protección, sin garantía de limpieza, sin salud pública, pero también sin policía pisoteando su dignidad ni burlándose. Pero la clandestinidad implicaba riesgos mayores, violencia, enfermedades no tratadas, ninguna red de apoyo legal si algo salía mal. Así, la legalidad, regulación, se convierte en jaula dorada. Prometía protección, pero exigía sumisión. Prometía higiene, pero muchas veces imponía exámenes invasivos, humillantes. Prometía orden, pero entregaba vergüenza. Era un contrato con la ciudad. Yo sirvo por tus monedas, tu tolerancia, tu mirada, tu silencio. Pero también un juramento forzado para que nada escandaloso manche la fachada elegante de París. Las primeras luces del día son opacas y pesadas. El gas de los faroles aún gotea humo. La brisa de la mañana huele a lluvia vieja, a tierra mojada, a pan quemado en hornos que nunca descansan. Ella despierta con un peso en la garganta, la memoria del cuerpo ajeno, del tacto que no pidió,
del aliento del cliente que sabía que era una mercancía, sin nombre, sin calor verdadero. Cada amanecer es una reconciliación para sí misma, un intento de proteger algo del alma que aún late. El deseo no es siempre un regalo, a veces es imposición. Hay clientes que llegan buscando calor, buscando olvido, otros buscando poder, tratando de comprar algo que no se compra nunca completamente: la dignidad. Cuando él le pregunta, ¿cuánto cuesta?, no solo sube la voz, sube su ansiedad, porque sabe que ese precio la define y la reduce, la fragmenta. Y aunque ella aprenda a decirlo con voz firme, con cálculo, con distancia, el eco de su voz se convierte en eco de lo que desearía que no le doliera, que se mirara como persona, no como oferta. En las esquinas del Boulevard de Clichy o cerca de Pigalle, el viento lleva murmullos, risas, insultos, algún tango que escapa de un piano, el choque de tacones sobre adoquines mojados, las gotas de lluvia rebotando en los charcos, reflejando faroles que titilan. Hay perfumes baratos que intentan cubrir olores de la miseria, de la humedad, de la sangre seca. Hay mujeres que se pintan los labios con carmín de calidad dudosa, que usan guantes si pueden, sombreros delicados rotos, encajes remendados que brillan al sol. Una promesa de belleza, aunque sea frágil, aunque cueste orgullo. Ella sueña con otros días, con libertad, con comida caliente servida, con vestido limpio, con dormir toda la noche sin temor a que alguien la encuentre muriendo de frío o enfermedad. Sueña con abrazos verdaderos, no comprados, sueños que guarda bajo la almohada, en pedazos de papel arrugado, en canciones que tararea cuando nadie la oye. También sueña con olvidar las manos que la tocaron sin cuidado, los ojos que la miraron con desprecio, la vergüenza que le hace inclinar la cabeza al pasar un caballero de buena reputación. Sueña con borrar la marca del cuerpo, con reencontrarse sin deuda en la conciencia. Pero esos sueños tienen precio, porque el corazón se acostumbra al daño, porque la vergüenza muerde los costados cuando alguien la llama puta a plena voz, cuando los niños la señalan, cuando los burgueses se apartan a su paso, cuando la policía la forcejea por no tener los papeles en regla. A veces esa vergüenza recorre la piel antes de que alguien pronuncie la palabra. Se desliza como sombra bajo la ropa, como sudor frío en el miedo de que la libreta sanitaria esté vencida, de que haya inspector, de que alguien la acuse de contagiosa, de inmoral, de desastre público. Los amores pasajeros son oasis que duran lo que duran las sombras. Un hombre que le regala un pañuelo bordado, otro que la invita a la cena prohibida en un café mal iluminado, otro que desea contarle cosas dulces, prometer algo que suena a futuro, aunque sabe que mañana se irá con otra o se irá sin nada. En esos momentos ella cree que amar es posible, que podría ser algo distinto, que su corazón no está roto del todo. Pero el amor comprado, el contacto temporal, la sonrisa que paga es ilusión que se desvanece con el humo, con el alba, con el beso que no calma. Y las traiciones duelen más que los golpes, porque muchos clientes se van, se marchan sin despedirse, sin mirar atrás. Algunos prometen regresar, otros aseguran que la aman. Ella guarda esas palabras, las repite en su habitación, las convierte en canto antes de dormir. Pero la ausencia les devuelve esas promesas como ecos inútiles, traiciones de quienes decían entender, de quienes decían proteger, de quienes dejaban monedas que no alcanzaban. Cada promesa rota se convierte en cicatriz invisible, llevada en la piel, en el pecho, en la memoria. Hay noches en que la soledad pesa más que el frío. Después de la transacción, del pago, del contrato tácito queda el silencio, paredes que absorben suspiros, sábanas que guardan olor de humedad o de perfume barato mezclado con sudor ajeno, almohada que no sonríe de vuelta. Escucha ruidos de la calle, carruajes pasando, risas de encuentro ajeno, risas de parejas que se aman sin que se tenga que pagar.
Esa disonancia le duele. Ver vida que se le niega, ver miradas que no le pertenecen, ver destellos de felicidad que no la incluyen. Y aún así sigue, porque temer también cuesta, y rendirse no basta, porque la moneda puede comprar pan, puede comprar techo, puede comprar ducha breve, puede comprar jabón, puede comprar un poco de orgullo si el cliente es amable. Y a veces lo es, sorprendentemente amable. Porque vivir bajo la humillación aún es resistir, aún es existir con cuerpo propio aunque sea cuerpo lastimado. La vergüenza no la define por completo. Hay quienes la miran con desprecio, sí. Hay quienes la juzgan, la llaman deshonrada, la invisibilizan. Pero también hay otros silencios, quienes al verla guardan respeto, quienes apartan la mirada para no herirla más, quienes donan monedas sin ostentación, quienes saludan con cortesía, quienes la ignoran elegantemente. Esos silencios también pesan, también importan. En ellos se guarda un poco de alivio, pequeñas luces en la noche que no logran apagarlo todo. Ella aprende a amar lo poco bueno, la música que escapa de un piano, el café caliente compartido, la conversación sincera de otra mujer que conoce su dolor, el pulso tibio de la lámpara al caer la noche, la brisa que atraviesa una ventana abierta, el rocío en los cristales apenas cuarteados. Ama lo provisional, lo que no pide nada más que ser respirado, amado por un rato, sin promesas que se deban cumplir al amanecer. Cuando el ocaso del día cae, los callejones de París empiezan a oler a carbón quemado y a perfume barato. Una prostituta cierra la puerta de su cuarto diminuto detrás de sí, apaga la vela, se queda de pie bajo la débil luz rojiza que entra por una claraboya sucia, suspira, se toca la nuca, siente que los huesos le crujen. Su cuerpo habla, aunque nadie escuche su lenguaje. La sífilis, palabra que pesa como plomo en la boca del pueblo, es su sombra más constante. Resuma en los cantos de los médicos higienistas, en los libelos que la difaman, en las parteras clandestinas que curan con hierbas, en los bebedores solitarios que maldicen su propia culpa. Hay etapas terribles, llagas que escuecen, dolores que despiertan gemidos, fiebre que la consume de madrugada, mucosas agrietadas, la piel que se abre, purulenta, en las noches de humedad, en los colchones sucios, en las sábanas compartidas, en las toallas remendadas. Ella conoce la picazón, la quemazón, la sangre que aparece inesperada, el olor tarde, el rechazo. El reglamento promete protección, comprensión sanitaria, revisión médica periódica, libreta de salud. Pero el examen médico muchas veces es humillante, débilmente equipado, con instrumentos que no se desinfectan, con luz pobre, con médicos que miran con curiosidad o con desdén. Si detectan señales de enfermedad, puede temer la cuarentena, el aislamiento, la pérdida del alojamiento estipulado, la expulsión del burdel reglamentado. En muchos bordeles, la medicina es delegada al médico del distrito, que pasa una vez a la semana, que revisa labios bajos, úlceras visibles, secreciones supuradas, pero no ve las heridas que no se muestran, las cicatrices internas, los latidos del corazón quebrado. Más allá de la sífilis, hay otras afecciones crónicas: gonorrea, infección urinaria, enfermedades de la piel provocadas por la humedad, por dormir en colchones mal lavados, por la ropa que no seca, por llagas que no curan porque no hay reposo. Las mujeres sufren dolor de espalda por cargar bolsas de ropa, por inclinarse muchas veces al limpiar, al atender clientes, al subir escaleras estrechas de burdeles sin ascensor. Se les entumecen los pies por pasar horas de pie sobre tablas de madera, se les inflaman los tobillos, los callos en las manos no se suavizan, las uñas rotas, los pies agrietados. Cada paso les recuerda el precio que pagan. La higiene, que debería ser consuelo, muchas veces es otro castigo. Agua abundante era un privilegio. En muchos cuartos, el agua caliente no llega. Las letrinas son comunales, huelen a orina vieja, a detritos,
a fermentación. El jabón verdadero cuesta. El jabón barato irrita, reseca la piel. El hollín de las lámparas de gas se posa sobre la cara, en las pestañas. El sudor no se limpia del todo. Se mezcla con polvo, con hollín, con carbón, con grasa de carros. El olor corporal molesta, ya no solo por vergüenza, sino por enfermedad. Las llagas se infectan con facilidad. La falta de limpieza convierte pequeños cortes en heridas peligrosas. También el desgaste de los años deja huellas profundas. Abortos repetidos, partos sin asistencia adecuada, complicaciones que se curan mal, sangrados que no paran, infecciones internas. Una mujer conoce el dolor punzante en el útero, la fiebre que trepa, el flujo que hiede, la debilidad que consume, la sangre perdida, la debilidad constante, los huesos fríos, a veces la mortalidad clínica, madres jóvenes que mueren al dar a luz, que no reciben atención, que son abandonadas en hospitales sucios, sin limpieza, sin compasión. El abuso del alcohol, los estimulantes baratos, el uso de sustancias como opiáceos, tinturas medicinales dudosas también juegan su parte. Cuando no hay dinero para un buen refugio, muchas recurren al vino agrio para anestesiar el dolor, la vergüenza, la sangre que duele. A veces el licor barato entra por las noches, se mezcla con el llanto, con el sudor, con la fiebre, y en la mañana los músculos duelen, la boca huele a quemado, la garganta está rojiza, los ojos inflamados. Todas esas farmacias clandestinas que venden ungüentos, tónicos, remedios herbales, algunos alivian, otros empeoran la infección, otros duelen más que la herida. Los dientes se desgastan, bebidas ácidas, azúcar barata, higiene dental inexistente. Las caries se extienden, los abscesos se forman, hay labios hinchados. Cuando ríe, la boca duele. A veces la comida se vuelve difícil de masticar, el crujido insoportable, el dolor al tragar. Comer ya no es placer, es obligación para mantenerse viva. El descarte corporal es brutal. Enfermedades que el reglamento descubre y condena si no puede ocultarlas. Mujeres que pierden allure, que ya no pueden ejercer con la misma fuerza, que se retiran del burdel reglamentado porque ya no cumplen los criterios de belleza, porque ya no pueden cantar, porque ya no pueden soportar el maltrato físico, porque ya no pueden resistir la vergüenza. Muchas terminan en la clandestinidad, en la calle, en la miseria absoluta. Con los años el cuerpo envejece antes de tiempo. Las arrugas se marcan, la piel se vuelve delgada, las manos tiemblan, la vista se nubla. El corazón late con dificultad. Los pulmones guardan cicatrices del humo y de la neumonía que no fue tratada. Cada luna nueva, cada ola de frío, cada lluvia helada le recuerda lo frágil que se ha vuelto, lo poco que han cuidado de su salud quienes la vieron como producto. El reglamento prometía proteger, pero no salvaba del desgaste. La libreta sanitaria no impedía la enfermedad latente, no impedía la muerte silenciosa. Las inspecciones médicas rutinarias descubren sífilis incipiente, descubren ulceraciones visibles, descubren casos de mujer ya muy enferma, pero no pueden detener lo que los abusos han sembrado hace años. No hay terapias modernas. Los ungüentos y tratamientos de mercurio son comunes, dolorosos y tóxicos. La cura muchas veces daña tanto como la enfermedad. Salivaciones forzadas, envenenamientos leves, debilitamiento severo. Y cuando el cuerpo ya no cumple, ya no seduce, ya no resiste, muchas veces es abandonado. Abandonado por la Maison Close, abandonado por prostitutas amigas, abandonado por el sistema legal que no ve valor en la vejez corporal. Sin dinero, sin cama caliente, sin nadie que lo abrigue. Muchas mueren en soledad, fiebre, neumonía, tuberculosis, paludismo urbano, desnutrición, pulmones rotos por frío húmedo, por dormir en cuartos sin calefacción, por respirar hollín y carbón, por no alimentarse bien. Pero no todo es dolor absoluto, hay compasiones breves.
la caridad de iglesias locales, de monjas que llevan sopa, de médicos que hacen visitas gratuitas, de vecinas que doblan la ropa, de quienes recogen limosna bajo las puertas. En hospitales públicos algunas reciben atención, aunque muchas veces tarde. Se cuidan unas a otras. Remiendos de tela para cubrir heridas, ungüentos caseros, perfume escondido, almohadas rellenadas con harapos, ropa limpísima los días buenos, sonrisa que intenta brillar aunque falte. Y la belleza, cuando existe, florece en resistencia. Un vestir elegante aunque barato, un peinado bien cuidado aunque con horquillas prestadas, labios pintados, ojos destacados con carbón, un pañuelo de seda remendado, bailar unos instantes en algún café, recibir elogio de alguien que la ve no como mercancía, sino como alguien. Esos momentos que reparan lo que se cree perdido. Cuando la fiebre sube, cuando el dolor atraviesa, cuando el cuerpo ya no responde, ella aguarda la noche siguiente, aguarda otro cliente, otra moneda, otro rato de reconocimiento aunque breve. Pero sabe que quizá ese día ya no será capaz de salir, de pelear, de fingir. Sabe que el cuerpo tiene un límite. Al caer la tarde, cuando las luces de gas ya titilan sobre los adoquines húmedos y los carruajes comienzan a tintinear al pasar por las esquinas del bulevar, hay un rato breve, apenas perceptible, en que ella busca refugio. No refugio de clientes, ni refugio de ley, refugio de sentimiento. Un café mal iluminado, una mesa en rincón oscuro, una amiga que espera con sonrisa honesta, una conversación que no exige cantidad de monedas. Es en esos momentos donde lo pequeño pesa más que el escándalo. Tiene una amiga llamada Lucie, de pelo negro y voz queda, que trabaja en otro burdel en Montmartre. Lucie guarda remedios caseros, ungüentos de lavanda para las heridas, hierbas para calmar los cólicos, agua tibia para lavar el sudor, pan untado con mantequilla si hay suerte. Comparten historias al filo de la noche, risas contenidas, llantos apagados. Lucie alguna vez le dice que cuando la luna llena está alta, el viento huele a libertad, aunque parezca mentira. Y ellas responden que libertad no es para nosotras, pero al menos el viento puede ser consuelo. Ese consuelo se siente en camaradas, prostitutas compañeras que se vigilan, se protegen. Si hay clientes abusivos, una le tapa la espalda a otra. Si hay policía merodeando, se esconden en los pasajes, se sirven sombra una a la otra, se prestan ropa limpia, pañuelos perfumados, aceite, cigarrillos robados del bolsillo ajeno. Esa amistad es humilde. No piden favores grandes, solo que alguien te sostenga cuando tiemblas, cuando tienes frío, cuando la fiebre late. Esa solidaridad es rescoldo de humanidad en ciudad que suele ver solo fachada dorada. En los burdeles reglamentados hay espacios comunes, un patio interior con ventanas, quizá una salita, escaleras que crujen, pasillos donde huele a jabón barato, a madera vieja, a mujer cansada. Ahí compartían comida, intercambiaban secretos, contaban sueños, cuchicheaban sobre poetas o novelas que leían si alguien les prestaba libro. A veces una de ellas canta un verso de Víctor Hugo o Charles Baudelaire, versos oscuros que se sienten como refugio porque hablan de dolor, de decadencia, de belleza marchita. Se ríen aunque les duela la barriga de hambre, la espalda de cansancio, los pechos de heridas antiguas. Hay encuentros amorosos furtivos, un cliente habitual que regresa, que pregunta por ella en la casa, que ofrece pagar más si calla los gestos, si permite una cena humilde, si permanece un rato después de la transacción. No siempre lo hace, no siempre ama, pero ella se aferra a esa posibilidad como una ala rota que no pierda vuelo. Se permite imaginar que alguien la quiera sin precio, sin contrato, sin reloj de monedas, que la toque con ternura, que le diga algo que no huela a intercambio. Esos momentos duran apenas lo que dura la vela, lo que dura el aliento del susurro, lo que dura el toque antes del abrigo, antes de la noche que obliga al cuerpo otra vez a venderse. Fuera del trabajo, hay espacios de silencio curativo,
jardines donde el polvo no entra tan fuerte, plazas donde observa a la gente pasar, la música que escapa de algún salón de té, niños jugando con globos, gatos callejeros dormidos al sol. Aproxima la cara al sol si puede. Siente calor que no quema. Siente olor a pan fresco, a trigo recién horneado, a tierra mojada. Esos fragmentos le recuerdan que nació libre, que hubo infancia, que su cuerpo tenía otro destino. Se permite cerrar los ojos, respirar hondo, imaginar otro París donde su nombre tenga eco. A veces, un médico humanitario visita, lleva muestras de ungüentos mejores, cuidados sin exhibición, palabras de aliento, consuelo que no engana. Esa mano amiga es milagro corto, pero suficiente para espantar la fiebre de la piel, para limpiar una herida antigua, para aliviar el pulso que late más rápido por miedo. Esos cuidados le hacen creer que el olvido no es total, que alguien todavía puede ver su dolor, reconocerlo sin juzgarlo. También hay redes de apoyo informal, asociaciones religiosas de caridad que ofrecen sopa caliente en refugios, monjas que entregan mantas, beneficencia municipal que en invierno abre albergues para mujeres sin techo, voluntarias que cosen ropas remendadas. Esas redes no siempre aceptan prostitutas o las aceptan con condiciones de vergüenza, de silencio, de promesas morales. Ella ingresa con la cabeza baja, con temor, pero si la manta caliente la abraza, si el plato hondo de sopa sabe diferente, si la compasión no exige precio, vuelve algunas veces a esos refugios como si fueran templos provisionales. Pero con lo íntimo viene también el riesgo, confianza que duele, traición de quienes usan la compasión como excusa, engaños amorosos, promesas que terminan abandonadas, un amor pasajero que creyó auténtico, una amiga que desapareció, una benefactora que juzgó demasiado, una cura que resultó inútil. Cada decepción deja marca, cada esperanza rota se convierte también en silencio que endurece el alma. El cuerpo agradece a esos momentos, cuando alguien la abraza sin pagar, cuando alguien le toca la mano con respeto, cuando alguien le regala perfume, cuando alguien le lee un poema, cuando comparte una ración de pan caliente. Todo eso alivia heridas que la ley, la prostitución reglamentada, las enfermedades no pudieron cerrar. Todo eso la hace sentir viva. Ella aprende a soñar lo pequeño, hogar con ventana que vierta luz, mirada que no exija nada, cama sin prostituta al amanecer, pan fresco cada mañana, ropa que no tenga que esconder vergüenza. Aprende a escribir su nombre en la memoria, aunque nadie lo pronuncie en público. Aprende a cantar para sí misma, aprende a llorar sin culpa, aprende a amar sin negociar precio cuando puede imaginarlo. El aire de París, al caer la tarde, se vuelve denso, casi húmedo. Las luces de gas parpadean detrás de las ventanas empañadas por el vaho de la respiración, por el humo de la calle, por el aliento tembloroso de los que ya no esperan milagros. Para ella, que ha vivido muchas noches cargando sombra, este crepúsculo ya no es simplemente preludio, es aviso. Con los años, su cuerpo comenzó a acumular rendijas que el tiempo no cura. Dolores antiguos volvieron, espalda maltrecha, cervicales rígidas, rodillas que protestan al subir escaleras, tobillos hinchados por estar de pie demasiado tiempo. Se le aflojan los músculos, se le tensan los tendones. La piel se vuelve fina, quebradiza. Más de una herida pequeña se infecta y la fiebre la visita en madrugada, cuando la casa está tranquila, cuando cree que nadie la observa. Pero alguien siempre la observa, la ley, el inspector, el rumor que corre. Porque también la normativa envejece, pero nunca lo suficiente para evitar su sangre. El reglamento que exigía libreta sanitaria constante, revisiones médicas regulares, registro oficial, obliga, en muchos casos, a mujeres cansadas, enfermas, exhaustas. Aún así debe cumplir, mostrar papeles, someterse al médico con curiosidad, a la indiferencia, al examen que escudriña lo que siente con desprecio.
Si aparece un síntoma visible, si la fiebre sube, si la llaga no sana, corre el riesgo de ser aislada en hospitales prisión, de tener que pagar tratamiento, de perder su cuarto, su lugar de clientela, su poca dignidad que pueda mantener. El ocaso legal llega como disparo silencioso. Cuando los burdeles oficiales están bajo presión política, cuando brotes de enfermedad venérea provocan alarma social, cuando la burguesía pide limpieza moral de las calles, en esos momentos la política endurece. Se cierran maisons de tolérance, se aumentan redadas, se exigen inspecciones extra, se aplican multas mayores, se decomisan muebles, se clausuran locales, se amenaza con expulsión forzada. El cuerpo de una mujer enferma ya no solo está bajo el cuerpo del cliente, también bajo la sombra del castigo legal. El desgaste no es solo físico ni legal, es psicológico. Ella sabe que si ya no puede moverse con gracia, si su piel está marcada, si su voz vacila, puede ser sustituida por jóvenes recién llegadas, impetuosas, sin heridas visibles, sin miedo. Ese miedo crece como hiedra en carne viva. Tiene noches de insomnio pobladas de memoria, de clientes que ya no regresan, de cobros impuntuales, de camas separadas, de espejos que reflejan más edad de la que espera. Se acompaña de vergüenza, de dudas. ¿Merece todavía mirada? ¿Puede todavía existir en esta ciudad que premia juventud, que ignora las cicatrices? Los vestidos ya no la cubren igual. La tela fina ya no oculta lo que antes disimulaba. Las manos manchadas, las costuras torcidas, la piel reseca, los dedos que tiemblan. A veces la tela le afeita la piel inflamada, los bordes del corsé le aprietan donde la carne ha sido desgarrada, las costuras de la enagua la irritan donde hay heridas antiguas. El maquillaje ya no engaña tanto, el carmín se agrieta, el polvo del rostro no cubre el agotamiento de la mirada. El dinero que gana empieza a destinarse más a remedios que a terciopelo. Compra ungüentos, cataplasmas, vendas, pomadas para bajar la fiebre, té para calmar la tos persistente que trae el invierno. Algunos días el pan es más escaso. El cliente paga menos, recoge excusas, sale ligero de precio. El lujo se ha convertido en deuda. Si un vestido estuvo prestado, debe devolverlo. Si un peine fue regalo, debe cuidarlo. El ocio, la charla, la risa se vuelven escasos. También hay enfermedades que antes parecían lejanas. Tuberculosis, neumonía, fiebres pulmonares, bronquios quebrados por el frío húmedo de los pasillos, por dormir en cuartos sin calefacción, por respirar hollín de faroles, carbón, humo de chimeneas. Los escalofríos la visitan en madrugada, tiembla bajo mantas delgadas, pide agua caliente que llega fría, pide cuidado que no encuentra. A veces vomita sangre, otras sube la fiebre tanto que teme no despertar. El cuerpo empieza a delatar su historia. Cicatrices viejas de clientes violentos, marcas de hospital, de cirugía colonial o de amputaciones rudimentarias. Manos con nudillos agrandados de traicionar el peso de tantas transacciones, espalda curva por soportar sacos, sábanas pesadas, cuerpos ajenos, uñas rotas, cabello que se adelgaza, mediana estatura pero con hombros que arrastran memoria. Legalmente, ella ya no es útil al modelo reglamentado. Se vuelve persona incompatible con la higiene exigible, expresión burocrática que puede significar muchas cosas. Enfermedad visible, falta de limpieza, falta de papeles, mala reputación, edad avanzada. En esos casos, la Maison la despide, le retira registro, le niega entrada en los pocos burdeles reglamentados que aún admiten mujeres enfermas. Es expulsada del sistema. No se le protege, se la margina. Algunos mueren en ese ocaso, no con estrépito, no con ceremonia, sino con tos que no cede, fiebre que sube, entre sábanas húmedas, almohadas rotas, cucarachas que caminan por las vigas, gotas de agua que gotean del techo roto. Otras sobreviven pero disminuidas, con cuerpo reducido,
con dignidad filtrada por la pena, con la belleza marchita, con la clase social ya inexistente, con el corazón roto, y aún así resisten, porque muchas no se resignan a la invisibilidad. Algunas aceptan ponerse la bata hospitalaria para que las vean con compasión. Otras piden limosna, usan ropa remendada, pagan deuda de alojamiento, regresan al bordel clandestino, se sientan en los bancos del parque al amanecer para ver el río y pensar que aún hay río, pensar que aún hay horizonte. Mantienen algún recuerdo de juventud, algún poema aprendido, algún canto que no pertenece al burdel, algo guardado en la memoria. Algunas encuentran apoyo en organizaciones emergentes, asociaciones abolicionistas que ofrecen ayuda médica, refugios humanitarios, monjas que ofrecen sopa caliente, voluntarias que leen, que escriben cartas, que recogen cuerpos para darles entierro, que no juzgan, que escuchan. En esos intersticios de humanidad ella halla consuelo, un vaso de agua, un abrazo breve, un nombre pronunciado sin condena. Pero la cadena que se tejió entre la ley, la economía, el deseo y el dolor no se deshace fácilmente. Su cuerpo envejece, su ley la expulsa, su nombre se apaga poco a poco, pero su historia se queda. En los bordes de los crónicos, en los salones de los historiadores, en la pintura que retrata su sombra, en los versos oscuros que alguien susurra en cafés abandonados. La noche en París se hace rumor de plumas y papel, de ideas que se deslizan entre cafés, salones feministas y periódicos impresos con tinta barata. No todas las prostitutas se resignan al silencio. En los corrillos de mujeres que conocen dolor, que conocen codazos y miradas disgustadas, comienza a germinar la indignación, no como revolución estridente, sino como canto bajo el aliento, tan suave como el roce de la seda contra la piel, tan persistente como la tos en las noches de mayo. En los salones de la alta sociedad, entre chocolate chaud y pasteles, algunas damas vestidas con corsés lujosos leen los relatos de los médicos sanitarios, los informes de la policía, los artículos en la prensa sensacionalista que describen jóvenes arruinadas por la miseria, por el tráfico, por la enfermedad. Surge también el feminismo incipiente. Mujeres que ya no aceptan que la doble moral defina el valor de otra, que cuestionan que solo los cuerpos femeninos deban pagar por el placer masculino, que gritan que prostituta no sea insulto, sino condición urgente de justicia. Una de esas voces es Guenia Abril de Sainte-Croix, hija de iglesia protestante, escritora, periodista, activista. Ella lidera la rama francesa de la International Abolitionist Federation, ese movimiento transnacional que desde finales del siglo XIX pide el fin de la regulación estatal de la prostitución. Sainte-Croix escribe artículos, participa en congresos, denuncia que la reglamentación es tanto prisión moral como sanitaria, que exige pureza de mujer pero tolera el cuerpo usado sin ofrecer dignidad a cambio. Su pluma protesta contra la ley que juzga al cuerpo de la mujer como fuente de escándalo y obliga a las prostitutas a exhibir su enfermedad para sobrevivir. Wikipedia. También hay libertades pequeñas y espacios clandestinos de resistencia. Mujeres que se organizan en asociaciones filantrópicas, en grupos de ayuda mutua, que distribuyen remedios, que comparten consejos para sobrevivir al frío, al dolor, a las enfermedades. Periodistas y escritores, algunos con nombres famosos, otros no tanto, describen la realidad tras los mostradores, exponen crónicas sobre la vida de las mujeres públicas, denuncian las injusticias de los inspectores, los abusos legales, los trámites médicos humillantes. Se habla de abolición, de que la prostitución reglamentada no es reforma, sino perpetuación de un sistema violento. El movimiento abolicionista no es único. Tiene opositores. Los alcaldes que ven en las maisons de tolerancia fuente de ingresos fiscales. Los médicos que creen que regulando se protegen las enfermedades. Los ciudadanos respetables que prefieren cerrarlas para que dejen de manchar el honor público, pero luego compran su servicio en secreto.
Los periódicos moralistas que exponen escándalos, que publican historias de lujuria, que usan el sufrimiento femenino como argumento de advertencia, pero también como exotismo. Hay quienes piensan que el Estado debe intervenir más, otros que piensan que la intervención empeora lo que debe curar. En los debates morales, la doble vara es evidente. El hombre cliente rara vez recibe sanción social tan severa. Rara vez es vergonzoso para él, mientras que la mujer llamada puta lo sufre siempre. El feminismo emergente denuncia esta desigualdad. Denuncia que las leyes sanitarias exigen pureza femenina, inspecciones médicas frecuentes, controles visibles del cuerpo de la mujer, mientras se oculta la responsabilidad masculina, la demanda que sostiene el comercio, el consumo del deseo que muchas veces es imposición o desesperación, no placer libre. A finales del 19, el crecimiento urbano, la revolución industrial, la migración rural hacia París, todo eso multiplicó el número de mujeres vulnerables. La pobreza, las guerras, los desplazamientos por hambrunas y crisis sociales trajeron mujeres que no tenían otra salida más que la prostitución para alimentar a hijos, para pagar techo, para no morir de frío. Y esas voces de pobreza, de necesidad, se unen con las voces de activismo, que piden educación, salarios justos para trabajos femeninos, empleos, alternativas. Que los refugios no sean cárceles morales, que las ayudas no exijan arrepentimiento ni humillación. Los activistas de la época recogieron testimonios. Escuchaban a prostitutas que describían clientes abusivos, enfermedades sin cura, enfermedades ocultas, hijos nacidos en secreto, abortos clandestinos, muertes silenciosas. Publicaban relatos en periódicos feministas, en folletos. Unos firmaban con seudónimo, otras arriesgaban reputación. Algunos simpatizantes varones apoyaban reformas sanitarias, otros se quedaban en el escándalo y la hipocresía. Había propuestas concretas: mejorar condiciones sanitarias en maisons closes, reducir impuestos sobre remedios médicos, ofrecer cuidado hospitalario gratuito, refugios nocturnos, espacios de descanso donde las mujeres pudieran recuperarse sin vergüenza, pequeñas cooperativas de mujeres para tener vivienda compartida, trabajo alternativo. Algunas iglesias también participaron, no para moralizar, sino para aliviar el dolor, para dar sopa caliente, ofrecer cama, llevar sábanas limpias, escuchar sin juzgar. Una reforma notable fue la vigilancia sobre los inspectores médicos y policiales. Se pidió que los exámenes sean menos humillantes, más confidenciales, que las libretas sanitarias no se usen para denunciar a la mujer públicamente, que las ciudades habiliten dispensarios médicos gratuitos para mujeres pobres, que la ley considere también el dolor y la coerción, no solo la moralidad. Notas periodísticas muestran que en París, grandes figuras del periodismo como Séverine y otras escribían sobre las condiciones en la prisión de Saint-Lazare, esa cárcel hospicio donde se encerraba a prostitutas enfermas o con mala reputación, denunciando su hacinamiento, su falta de higiene, las enfermedades, la humillación institucional. Genia Avril de Sainte-Croix también lo hizo. Bril Puressen Tuno. El activismo empezó a cambiar lo posible. Algunas maisons cerradas respondieron a quejas de clientes cuando el servicio era inhumano. Algunas madames comenzaron a mejorar las condiciones internas para evitar sanciones legales. Se hablaba de límites más humanos, de que la vigilancia médica sea curativa antes que castigo, de que la muchedumbre haga silencio ante la vergüenza. Pero también hubo resistencia al cambio. Quienes lucraban con el reglamento, con los impuestos sobre las maisons, con el estatus oficial, quienes veían en la moral pública un negocio, quienes preferían cerrar los ojos ante los abusos con tal de mantener orden social, quienes escandalizados pero curiosos, quienes criticaban pero secretamente asistían, quienes veían la libertad de actuar como amenaza al ideal de familia, al honor doméstico, a las mujeres respetables.
Ella, la prostituta, empieza a imaginar con esas voces otra vida, menos humillante, menos dolorosa, con derechos, con nombre, con espacio para su cuerpo, más allá de la transacción monetaria. No todas las noches piensa en escape, sí muchas piensa en justicia. Cuando París ya ha visto tantas noches cargadas de humo y fugas de perfume barato, cuando los faroles de gas oscilan reflejando la sombra alargada de los cuerpos sobre los adoquines mojados, artistas con pincel en mano se detienen a observar. No ven solo lo escandaloso, ven lo cotidiano que duele, lo marginal que resplandece por un instante. Esa mirada externa las retrata. Algunas lo harán con compasión, otras con voyerismo, pero todas dejarán huella. Toulouse-Lautrec conocía esos pasillos, esas mujeres. Se instaló en Montmartre, frecuentó burdeles, ambulancias artísticas que buscaban no el ideal romántico, sino lo real, lo herido, lo que late bajo la belleza marchita. Su serie, Eles, es uno de los testimonios visuales más punzantes. Retratos de mujeres despertando, peinándose, preparándose, casi siempre solas, en habitaciones de paredes gastadas, con la luz tenue entrando por ventanas altas y sucias, con ropa prestada, con gesto cansado. No hay glamour exagerado, no hay erotismo exhibido con orgullo. Hay resignación, rutina, humanidad. Y es precisamente esa humanidad la que rompe la mirada del espectador habituado al ideal. Manet provocó al exhibir Olimpia en 1865. Cuerpo desnudo, mirada directa, servidumbre reconocida, símbolo de escándalo. Los críticos gritaron inmoralidad. Sin embargo, esa pintura obliga a mirar. Olimpia no está en escena para complacer fantasías escondidas. Podría estar afirmándose, cuestionando, desafiando. Su cuerpo no es puro objeto idealizado. Es cuerpo con nombre, localizable, con taxonomía social, con tensión visible entre lo que algunos creen que debe ser y lo que es. Degas pintaba los cafés concierto, los interiores donde mujeres esperan, charlan, se peinan, fuman, miran pasar el tiempo. En sus monotipos, entre sombras, retrata la espera, el aburrimiento, las posturas que se ajustan al deseo del otro. En el burdel hay momentos muertos que reviven solo por la mirada del artista. Una rodilla colgando, un pie descalzo, el gesto de peine retrasado, la mirada desviada hacia una ventana que no promete escape. La literatura también se hizo eco. Émile Zola, en Nana, describe la cocotte que seduce, que asciende, que brilla, pero cuyo esplendor está teñido de enfermedad, de desgaste, de negociación constante. Nana representa lo brillante y lo horrible, lo que la prostituta puede ser. Seductora, símbolo de decadencia, también víctima del deseo ajeno, de las expectativas del público, de la hipocresía moral. Las letras no endulzan, describen carne, deseo, olor, sudor, caída. En los salones literarios, algunos escritores leen esas escenas no como advertencia moral, sino como espejo, espejo de una sociedad que construye maravillas en la superficie mientras deja que los cuerpos invisibles se mueran de abandono. Los periodistas de entonces visitaban hospitales, seguían casos de sífilis, escribían cartas al director denunciando la crueldad de la reglamentación, la inhumanidad del exilio moral de quienes enferman, la vileza de quienes exigen pureza mientras compran placer. El arte fotográfico no tardó en capturar la memoria. Rostros marcados, ojos que ya no tienen brillo, gestos que repiten una coreografía de dolor, de humillación. Fotografías de mujeres en invierno, tapadas con mantas, con miradas que no miran al fotógrafo, sino algo detrás, algo que no se ve. Esas imágenes no buscaban solo voyeurismo, algunas querían denuncia, visibilidad, testimonio. Pero esas representaciones tienen doble filo. La mirada externa puede objetivar. El pincel puede explotar hazañas o miserias. La novela
puede romantizar lo que es dolor. La pintura puede hacer bello lo que es brutal. Y muchos observadores, éxitos literarios, críticos, coleccionistas, consumían estas imágenes con gusto de exotismo, con morbo incorporado. Observar la caída de la mujer como espectáculo, la prostituta como advertencia, la pobreza ajena como tema ornamental. Esa fascinación silenciosa también lastima. Convierte cuerpos en símbolos, en metáforas para ilustrar decadencia o moralidad, pero rara vez les da práctica de justicia, reparación, dignidad. El imaginario de la prostitución en París también aparece en cuadros icónicos. Olimpia, como dijimos, escenas de cafés concierto, retratos de mujeres glamorosas, vidas relucientes que se desmoronan. En los salones del Orsay se ha expuesto Splendeurs émissaires, imágenes de la prostitución, 1850-1910, donde se agrupan pinturas, fotografías, grabados que muestran no solo fantasía, sino realidad sucia, real, dolorosa. Ahí se mezcla glamour y suciedad, deseo y enfermedad, lujo y abandono. Los críticos, los moralistas, el público burgués se escandalizan con esas obras. Luego pasan por alto lo que las mujeres vivieron para quedarse con lo visual, la leyenda, la anécdota, lo estético. Quieren lo pintoresco, lo sensual, lo escandaloso, pero no quieren enfrentar el cuerpo que duele, la historia que humilla, el olor, la fiebre, la vergüenza. Prefieren mitos que inquieten sin comprometer, que entretengan sin remover culpas. Al mismo tiempo, algunas de esas obras ofrecen compasión, permiten reconstruir voces. Toulouse-Lautrec pinta a las prostitutas durmiendo, despertando, limpiándose, conversando, compartiendo silencios. En esas escenas menores se descubre humanidad. En una litografía, una mujer se mira al espejo con gesto de cansancio, quizás de indignidad, quizás de espera. En otra, una mujer recostada junto a una ventana observa la calle vacía. En el detalle de los dedos, de las arrugas del vestido, de la luz que entra torcida, se cuela verdad. Además, la literatura que describe París de noche, Balzac, Zola, los escritores de realismo y naturalismo, no solo recrea fabulosas cortesanas, sino mujeres que venden sexo por un techo. No solo tramas de pasión, sino edificaciones legales, enfermedades, soledad, muros que oyen gemidos, hospitales que huelen a vino rancio, cárceles que duelen. Esos relatos, aunque teñidos de ficción, se basan en testimonios reales, denuncias médicas, memorias privadas. La mirada del arte hace posible algo que el reglamento y la ley no hacen: escucha. Aunque por medio de pinceladas, de versos, de sombras, de espejos, alguien escuchó. Alguien captó la vergüenza, el cansancio, la belleza marchita, la dignidad rota y a veces reconstruida. Ella, al ver su reflejo en esas obras, cuando lo ve, siente orgullo y dolor. Orgullo de que su vida, aunque negada por muchos, haya sido vista por alguien que no juzga. Dolor de que esa mirada muchas veces no bastara para cambiar nada, para sanar heridas, para reclamar derechos. Cuando cae la noche en París, bajo los faroles que titilan con un respiro de gas, hay palabras secretas que se deslizan de habitación en habitación, de cama en cama, de lápiz en papel. No son las palabras de los poetas ni las crónicas oficiales, sino las de quienes vivían en la penumbra entre las luces de gas y el frío de las plazas. Ella guarda trozos de papel arrugado en su cajón, un fragmento de carta de un cliente que alguna vez llegó con reconocimiento, con caricia, unas líneas donde él dice: «Nunca olvides tu sonrisa», aunque la sonrisa allí estuviera forzada. Carta que huele a vino, a tinta barata, a perfume robado. Ella la lee a escondidas en la noche, cuando el silencio le ofrece compañía, cuando no teme que alguien la juzgue por guardar esperanza. Hay diarios incompletos, escritos con puño tembloroso,
que relataban días menores. El olor del pan al amanecer, los ojos de un niño que la vio pasar, la corteza de su falda rozando la piedra fría, la risa de Lucy en la esquina, el dolor que le dolía más que las rodillas quebradas. Esos diarios muchas veces fueron botados, quemados, perdidos, robados por caseras, por policías moralistas, por familiares que querían borrar la vergüenza. Pero algunos sobreviven, hojas amarillas, tinta corrida, palabras rotas, declaraciones íntimas de miedo, de amor inconfesable, de deseo propio. Una prostituta llamada Marguerite dejó escrito en un cuaderno sin tapa: «Hoy el viento huele a lluvia y deseo. Hoy un hombre me miró como si viera mi nombre, como si mi nombre fuera más que sombra». Esa frase breve dice todo: que su nombre existía para ella, que su cuerpo no era solo transacción, que necesitaba reconocimiento humano más que moneda. Cuánta tristeza hay en tener que conformarse con una mirada verdadera cuando muchas veces lo que recibe es el roce de desapego. Otros testimonios vienen de cartas dirigidas a amigas o hermanas lejanas. ¿Cómo duele no entender por qué tu familia te abandona cuando todo lo que haces es dar amor que exige moneda? ¿Cómo sueñas con hogar, con sábana propia, con desayuno caliente sin tener que mirar por encima del hombro? ¿Cómo cada amanecer pesa porque has vendido tu cuerpo muchas noches y tu alma pocas veces? Esas cartas muchas veces nunca fueron enviadas, quedaron escondidas, guardadas, olvidadas, como reliquias de una intimidad que los reglamentos y la moral intentaron borrar. Algunos relatos orales recogidos por investigadores ya al borde del siglo XX recogen historias de mujeres que trabajaban en casas cerradas, que lloraban detrás de cortinas, madres que no daban a luz públicamente, hijos ocultos, mujeres que abortaban en secreto con fórmulas antiguas, con riesgo, con vergüenza, mujeres que temían al parto porque no había asistencia médica digna, mujeres que cuidaban heridas solas, que tejían mendigos de medicina con hierbas, vino, aceite, rezos, mujeres que lavaban sus cuerpos con agua helada para intentar limpiar lo indecible. En cartas de hospital, cuando caían enfermas, se describen noches interminables de fiebre, de delirios, de tos y soledad. Enfermeras que mezclaban compasión con repulsión, médicos que anotaban síntomas con frialdad clínica mientras la mujer gritaba de dolor, pasillos de hospital llenos de almas que olían a orina y a enfermedad y a abandono. Y algunas mujeres dejaban testamentos silenciosos: «Si muero aquí, que me entierren con mi vestido mejor si puede ser, que alguien pronuncie mi nombre cuando pasen los años, que no me olviden». Memorias de exprostitutas que lograron salir del bordel existen, aunque pocas. Relatos de mujeres que aprendieron algún oficio, que cosieron manteles, que cuidaron niños, que lavaron ropa, que se limpian las heridas, que encontraron amistad sincera. Esos relatos hablan de vergüenza persistente, de culpa heredada, de mirada social que no libera tan fácil, pero también de una dignidad que ellas reclamaron para sí mismas. Memorias que exigen no solo perdón, no solo caridad, sino justicia, reconocimiento, derecho a existir sin que la moral las condene siempre. Hay diarios de la policía, de inspectores médicos, de benefactores que recogían testimonios de mujeres, aunque lo hacían muchas veces con interés de estudio, de sanción moral, con prejuicio. Domina la narrativa clínica, pública, moralista, pero incluso en esos documentos se ve lo humano, la voz quebrada, la súplica, la resistencia, la risa escondida, el temor, el deseo no pedido, la necesidad de cariño. Uno de los testimonios más conmovedores es el de una mujer que decía: «Hoy me invitaron a cenar, no por dinero, sino para acompañar. Comí pan caliente, reí, me miraron, me sentí persona, no objeto». Esa pequeña jornada se convirtió para ella en recuerdo luminoso
que guardaba para las noches de fiebre, para las noches sin cliente, para las noches de tormenta en que la cama fría la quebraba el alma. Esa memoria se convirtió en fortaleza. Las memorias también contienen temor, temor de no tener cuidado, temor de ser atrapada, de ser denunciada, de que su libreta sanitaria la traicionara, de que la policía irrumpiera, temor de que la enfermedad visible la expusiera, la humillara, la aislara, temor de que sus sueños de escape sean solo fantasía, de que el cuerpo ya no pueda seguir, temor de que ser vieja signifique ruina sin techo, sin ayuda, sin nombre. Y aún así, esas voces se niegan a desaparecer. Son testimonio de lo que no se ve, de las noches rotas, de los besos fugaces, de la necesidad, de la belleza clandestina. Son poesía amarga, canto de la herida, luz incandescente en la grieta de la piedra. Son lo que el reglamento, la moral pública, la sociedad ignoran: el dolor, la humanidad, la esperanza. El amanecer de un nuevo siglo comienza con la bruma sobre el Sena. La luz se cuela por los puentes, se arrastra sobre los adoquines húmedos, se mezcla con el humo de chimeneas que no descansan. En esa claridad tenue, París despierta otra vez con sus contradicciones maduras, y ella, la mujer que alguna vez caminó bajo faroles ofreciendo su cuerpo, observa lo que ha cambiado y lo que nunca cambió. Porque las reformas legales del siglo XIX, esas ondas que prometían limpieza moral, control sanitario y regulación, dejaron huellas profundas. Maison Closes, que alguna vez fueron aceptadas establecimientos legales, fueron objeto de vigilancia cada vez más estricta. Los exámenes médicos se hicieron más frecuentes y rigurosos. La prensa comenzó a reportar brotes de enfermedades venéreas, no solo como desgracia personal, sino como escándalo público, como amenaza para la burguesía que decía ignorarla mientras la financiaba con su dinero. El registro oficial creció. El número de mujeres legalizadas aumentó. Las libertades que se concedían se volvieron más estrechas. Horarios, códigos de vestimenta, limitaciones de movilidad, restricciones de comportamiento. Se exigía que no se vieran objetos demasiado lujosos, que las ventanas no dejasen ver sábanas desnudas, que las prostitutas registradas no frecuentasen ciertos cafés, que no hablaran fuerte en la calle, que respetasen la hora del toque de queda moral de la ciudad. Al mismo tiempo, la clandestinidad siguió siendo refugio de quienes preferían el riesgo al precio de la vigilancia regulada. Muchas mujeres no quisieron entrar en el registro o lo abandonaron cuando vieron que regulado implicaba control, humillación, dependencia, imposición. Clandestinas, invisibles, moviéndose entre callejones, en las noches, sin libreta sanitaria, sin protección legal, vulnerables a abusos de clientes, de policía, del frío, de la enfermedad. La opinión pública se fragmentaba. Escritoras, artistas, reformistas sociales, feministas emergentes. Ellas empezaron a hablar de prostitución no solo como pecado, sino como problema social, de clase, de violencia económica. Se discutía si la regulación ayudaba o perpetuaba daño, si la salud pública debía priorizar la compasión, si el cuerpo de la mujer debía seguir siendo patrimonio público para ser regulado. Se hizo visible el absurdo de exigir pureza física de mujeres, mientras se ignoraba la piel de los niños que trabajaban, la salud de las lavanderas, el hambre de las cocineras. Se criticaba que los grandes salones de lujo se vistiesen de moralidad cuando detrás de puertas cerradas la explotación seguía siendo la misma. Entre los nombres que emergieron en estos debates se encuentran Parent Duchâtelet, quien escribió de la prostitución en la ciudad de París, considerada en términos de higiene pública, moralidad y administración, 1836, donde describe estadísticas, exámenes médicos, ordenanzas, control legal, denuncia de condiciones, pero también una admiración contenida por aquellas mujeres permitidas por la ley.
El arte siguió siendo espejo. Los pintores, los fotógrafos, los escritores comenzaron a capturar rostros que no pedían ser musas, sino ser vistos. En los muros de las exposiciones, en páginas de libros, en estampas baratas, en grabados que circulaban en kioscos, aparecían retratos menos complacientes. El cuerpo marcado, el gesto cansado, la sombra de la juventud que se desvanece, la mirada que pregunta, la boca que miente con carmín para disimular la rabia. Los burdeles de lujo, las maisons closes más notorias como Le Chabanais, se convirtieron en símbolos tanto de decadencia como de deseo clandestino, de mundo oculto que algunos celebraban en secreto. Numerosas de estas casas se hicieron famosas no solo por lo que ofrecían, sino por quienes asistían. Figuras de la ética dudosa, aristócratas, políticos, hombres de ciencia, artistas. Ese reconocimiento secreto las hizo excepciones visibles, lo cual aumentaba su paradoja. Mostrarse como lujo no borraba las heridas. Con el círculo creciente de críticas, con el activismo abolicionista, con las mujeres que reclamaban nombre, con los médicos que denunciaban negligencia, con escritores que escribían para que alguien escuchara lo inaudible, la ciudad comenzó a cambiar lentamente. Las regulaciones se revisaban. Algunas maisons cerraban cuando se escandalizaban demasiado. Se reforzaban leyes de moralidad. Se hablaba más en la prensa social de protección, de cuidado, de refugio. Pero muchas cosas nunca cambiaron del todo. La pobreza siguió siendo una fuerza poderosa que empujaba cuerpos al margen. La doble moral persistió. La sociedad que condenaba públicamente lo que consumía en secreto. La ley que exigía visibilidad regulada mientras reprimía la clandestinidad. El estigma que marcaba no solo los cuerpos jóvenes, sino las mujeres mayores, las que ya no podían funcionar según el ideal que la ley exigía. Eran descartadas, olvidadas, y lo más crucial, cambió lo visible, no siempre lo esencial. Se mejoró algo de higiene, se fortaleció algo de regulación, se concedió algo de voz, pero el precio seguía siendo enorme. Dolor físico, cuerpos que se desgastaban, enfermedades que no cicatrizaban completamente, memoria fragmentada, generaciones de mujeres cuyo nombre no pasó al registro, cuyo cadáver no tuvo epitafio, pero cuya existencia dejó huella en la piedra de la ciudad, en la tinta de un diario, en la tela remendada de un vestido. Ella mira esas luces de gas que se apagan al amanecer, imagina que su sufrimiento fue parte del latido de la ciudad, imagina que cada canción que no cantó, cada poema que no escribió, cada promesa que le mintieron, cada promesa que hizo a sí misma, queda ahora como rumor entre las piedras de París, como eco de pasos sobre adoquines que nadie grita, pero que alguien escucha. El rumor de los pasos cesa. París vuelve a vestirse de niebla, de faroles apagados, de callejones que ya no susurran. La historia ha sido contada, o al menos rozada. Porque hablar de las prostitutas del siglo XIX no es solo hablar de sexo o escándalo. Es nombrar una vida entera, una vida en los márgenes, donde el amor, la necesidad, el miedo y la resistencia se enredaban como hilos de un mismo vestido desgastado. Estas mujeres no vivieron para ser protagonistas de novela romántica, ni para alimentar fantasías bohemias. Muchas no escribieron una sola línea sobre sí mismas, y aún así quedaron inscritas en los archivos policiales, en los informes médicos, en los cuadros que intentaban inmortalizarlas sin su permiso. Fueron observadas, reguladas, controladas, invisibilizadas, pero también sobrevivieron. Cada noche, en medio del frío, del juicio social, del desprecio de quienes más las frecuentaban, encontraban maneras de resistir, con un gesto, con una mentira, con un silencio. Quizás lo más duro no fue vender el cuerpo. Fue no poder ser otra cosa. Fue que el mundo no les permitiera imaginarse fuera del papel asignado. Y sin embargo,
Dentro de ese papel impuesto, muchas tejieron pequeños actos de autonomía. Cobraban lo que podían. Elegían clientes cuando el riesgo lo permitía. Se cuidaban entre sí. A veces se enamoraban. A veces fingían. A veces lloraban sin ruido, como quien sabe que el llanto no cambia el precio de la habitación. En la ciudad que presumía de luz y arte, ellas eran sombra. Pero no sombra ausente. Eran la penumbra que recordaba a todos lo que se negaban a ver. Su presencia desnudaba la hipocresía de una sociedad que defendía la virtud mientras compraba placer, que hablaba de honor mientras cerraba los ojos ante la violencia de la necesidad. La historia las juzgó con dureza, con etiquetas, con silencio, pero en estas noches sin prisa quizás merezcan algo más. No idealización, no romanticismo barato. Solo escucha, porque aún sin voz gritaron de muchas formas, en cada elección forzada, en cada caricia negada, en cada mirada que suplicaba no ser reducida a precio. Hoy, cuando caminamos por las mismas calles de París, entre cafés y librerías, es posible que algo de ellas aún respire en las paredes, en las escaleras que crujen, en los espejos antiguos, en los diarios no publicados, no para pedir justicia, porque eso llega tarde, sino para que no las olvidemos, para que no sigamos construyendo mundos donde unas pocas eligen y otras obedecen, donde unas pocas desean y otras son deseadas sin permiso, donde el placer sigue teniendo dueño y el dolor sigue sin nombre. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote.